Estamos de vuelta en XTB Opportunities 2024. Vamos a comenzar con inversiones en acciones con sentido común. Nos está acompañando nuestros exponentes Nicolás y Gabriel, quienes nos van a estar ahí presentando en realidad las acciones y cómo poder invertir de buena manera, ya sea en corto o largo plazo. Lo importante, sean bienvenidos a XTB Opportunities, Nicolás y Gabriel. Gracias por estar acompañándonos hoy en día en esta tremenda maratón de inversiones para este 2024. Muchísimas gracias, Matías, por esa presentación y vamos de inmediato. Así que, chiquillos, muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Gabriel Pizarro. Yo soy participante de este espacio muy lindo que hemos creado con Nicolás. Tenemos un canal de YouTube que se llama Pasión por Invertir, lo van a poder ver en las siguientes diapos. Y nos pueden seguir ahí directamente en este canal. Generalmente nosotros hacemos tesis de inversión un poquitito más avanzadas, con contenido un poco más avanzado, y que sin duda yo creo que les podría servir muchísimo. Hoy en día, Nicolás es inversor profesional, está comenzando a gestionar su propio fondo y por mi parte tengo un espacio en un podcast de Spotify donde ya tenemos resumidos más de 40 libros sobre inversión, así que me pueden encontrar como Gardieles también en Spotify. Chiquillos, vamos a comenzar esto hablando sobre el value investing. Esto es lo que nos trae hoy. El value investing, ¿por qué deberíamos invertir con sentido común? ¿Qué es el value investing? El value investing o la inversión en valor es una filosofía de inversión que busca analizar empresas de calidad a un precio que sea atractivo en el mercado y el cual nos permite tener un margen de seguridad entre el precio que ofrece el mercado y su valor intrínseco. Si ustedes ven la imagen que estamos viendo hacia la izquierda, van a poder darse cuenta que en el eje vertical tenemos el valor que va a tener esta acción y en el eje horizontal van a tener el tiempo. Y entonces, esta acción o este activo que vamos a estar analizando va a tener diferencias en su cotización durante las 52 semanas que dura el año. Entonces, es súper importante tener en cuenta cuándo nuestro activo está ofrecido por Mr. Market a un precio que está descontando el precio que tiene de su valor justo. Y esto lo pueden ver súper bien en el capítulo número 8 del Inversor Inteligente, el gran libro, la gran Biblia del Value Investing. Así que, chiquillos, es muy importante que podamos tener esta, esta situación controlada porque tenemos unos exponentes históricos del Value Investing que nos han enseñado qué es lo que es realmente importante, qué son las cosas más fáciles que nosotros queremos hacer y cómo queremos valorar acciones. Entonces, ustedes me imagino que sabrán de quién estamos hablando. Ustedes lo están viendo en pantalla. Tenemos 4 exponentes en la imagen que arriba a la derecha tienen a Warren Buffett, el director y CEO de Berkshire Hathaway, máximo accionista, con un 21% de rentabilidad anualizada por más de 50 años. O sea, imagínate lo que es tener 50 años ganándole al mercado, es una verdadera locura. Peter Lynch, por otro lado, que estuvo un 29,2% de rentabilidad anualizada entre los años 1977 y 1990 con su fondo Magellan Fund. Y Peter Lynch, a todo esto, tiene un libro bastante interesante que ustedes pueden leer, que sirve mucho para adentrarse en el value investing, que es Un paso por delante de Wall Street y Batiendo Wall Street también. Entonces, el siguiente que tenemos es Charlie Munger con casi un 20% de rentabilidad anualizada que nos dejó hace poquito el gran Charlie Munger, mano derecha de Warren Buffett en Berkshire Hathaway. Joel Greenblatt, que escribió 2 libros espectaculares que yo se los recomiendo muchísimo. El primero, You Can Be a Stock Market Genius, que es uno de tapa amarilla, que es bastante interesante, un poco más técnico. Y el otro es El pequeño libro que aún bate al mercado. En ambos habla sobre diferentes parámetros como crecimiento en ventas, un valor PER que sea inferior a la media del mercado, valores como el EV/EBITDA, ratios de valoración que generalmente nosotros utilizamos para ver si es que estas acciones realmente están cumpliendo con nuestros criterios que nosotros analizamos en el Value Investing. Y tenemos con Joel Greenblatt una fórmula mágica
que es básicamente un lugar en donde ustedes, si escriben literalmente fórmula mágica Joel Greenblatt, ahí lo van a encontrar directamente, que son entre 30 y 50 valores que el mismo Joel Greenblatt te da para que tú puedas partir de una idea de inversión, y que supuestamente con este tipo de carteras de entre 30 y 50 valores tú podrías batir consistentemente al mercado. Y el último es Stanley Druckenmiller, que ha tenido un 30% anualizado durante más de 30 años. Ahora sí, Nico. Es que Entonces, se apretó. sí pasa. Entonces, ¿por qué deberíamos invertir con sentido común? Esta es la gran pregunta. Y acá tenemos una imagen que es, arriba a la izquierda van a tener tres activos que son muy requete contra conocidos, ¿cierto? Nvidia, Virgin Galactic y ARK Invest. Y estos activos tienen algo en común, chiquillos. Ustedes lo que van a ver es que realmente estos activos tienen expectativas de crecimiento futuro que son súper, pero muy, muy grandes a futuro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, vamos a ver el caso de Nvidia. ¿Se acuerdan que hace poquito estaban máximos históricos Nvidia y que los inversores esperan que vaya creciendo consistentemente y anualmente más de un 50% cada año? Esas son las expectativas futuras de Nvidia. En Virgin Galactic ocurre algo similar. Y en las acciones que componen el fondo de Cathie Wood, ARK Invest, pasan casi todas lo mismo. Son acciones que son del área growth, como se les llama. Y este tipo de acciones tienen una característica, al igual que las que estamos mencionando, es que efectivamente es súper difícil poder encontrarlas a un valor justo. Generalmente están con ratios de valoración que son súper elevados, por sobre 100 veces. Estamos hablando de que incluso hay precios sobre ventas que son muy altos en ciertas acciones, y estos tienen comportamientos que suelen ser de burbuja. De hecho, si pueden ver el gráfico de ARK Invest en el 2021, fue una subida pero exponencial, y luego con una bajada pero terrible. Entonces ahí abajo ustedes tienen hartos monitos que están haciendo cosas medias difíciles que yo sinceramente imposible que pueda llegar a hacer. Y por el otro lado, arriba a la derecha, tenemos acciones como Meta, que todos la conocemos, la estamos usando todos los días. Meta es la matriz de Oculus, de WhatsApp, de Instagram, de Messenger y de Facebook, que en algún momento llegaron a estar estas acciones entre 80 y 90 dólares por acción, y era como ir a comprar ropita cuando ustedes van a comprar ropa en verano y van a comprar la ropa de invierno. Es una maravilla porque estaba con un descuento de más de un 70% de su valor intrínseco. Entonces, lo que nosotros te queremos decir en esto es que esta última imagen de abajo a la derecha, en donde salen dos monitos muy felices saltando en un trampolín, no es necesario hacer cosas tan difíciles en bolsa. No es necesario. O sea, quizás lo que vamos a explicar más adelante puede llegar a ser un poco más complejo, pero todo eso tiene un porqué, y eso lo vamos a explicar más adelante. El punto es que tomar esas decisiones con esta información que les vamos a entregar ahora va a ser mucho más fácil, porque van a tener la posibilidad de escoger su trampolín. Esta es la forma que nosotros decimos para poder decir que una acción, un activo, es lo que nos va a llevar a poder tener este tipo de trampolines más fáciles. Y nosotros hablamos de esto cuando estamos hablando de un ratio de valoración que esté generalmente acorde a lo que está pagando el mercado, de un PER de entre 16 y 17 veces, dependiendo del crecimiento o del tipo de industria en que esté la acción que estamos viendo. O también podemos, por supuesto, empezar a ver el crecimiento en ventas que ha tenido la acción, pero vamos a verlo de una forma diferente, que ahí Nicolás nos va a explicar. También podemos ver cómo se ha comportado la acción en los últimos 5 o 10 años. ¿Se ha comportado bien? ¿Ha tenido un buen desempeño en bolsa? ¿Ha subido? ¿Ha bajado? Y la dirección, ¿cómo ha sido la dirección de la empresa? ¿Ha estado bien? ¿Ha recomprado acciones? Entonces, estas son las cosas las características del trampolín que tenemos que estar constantemente monitoreando. Por eso es que queremos ver las acciones como proyectos inmobiliarios. Imagínate que tú estás en tu casita y te ofrecen una casa, un proyecto inmobiliario por $100.000. Imagínate eso. Y ahora, de un día para otro, te lo
te dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, ahora este proyecto inmobiliario bajó, ahora te lo podemos ofrecer a $50.000. Imagínate que tú tenías proyectado ganar por arriendo unos $10.000 al año. Entonces, con esos $100.000 que costaba el proyecto inmobiliario en un principio, hubieses tenido una rentabilidad del 10%, ¿cierto? Pero en cambio, si lo ves de una forma, cuando te ofrecen por $50.000 el mismo proyecto inmobiliario, ahora tendrías una rentabilidad del 20%. Y eso es lo que pasa generalmente en bolsa, que tenemos caídas enormes y que de repente podemos aprovecharlas. Y vamos a hablar un poquito sobre qué son estos dividendos y qué nos pueden aportar. Entonces, ¿por qué una acción puede pagar más dividendos que un proyecto inmobiliario? Esto es súper importante porque un proyecto inmobiliario generalmente es más estático y los dividendos que podrías recibir o por un arriendo eh, es generalmente algo que va creciendo de acuerdo a lo que la inflación del país va creciendo, de un 2 a un 3% generalmente. En el caso de los negocios es muy diferente porque si yo tengo un negocio, puedo estar creciendo a tasas del 20, el 30 o el 50% anual y eso va a dejar en un apartado que es el free cash flow, que es el dinero que queda después de hacer toda la conversión que ahí vamos a comentar un poco, pero es básicamente el dinero que queda en caja para que la dirección de esta empresa pueda tomar la decisión de, por ejemplo, repartir estos dividendos. ¿Te das cuenta que es muy diferente eso? Porque si el free cash flow va subiendo de un 20, un 30, un 50% anual, vas a tener muchas más posibilidades de poder tener un dividendo o recibir estos pagos de forma mucho más acelerada que algo más estático como podría ser la inversión inmobiliaria. Y ejemplo clásico de esto es un movimiento que hizo Warren Buffett con Coca-Cola en 1994, porque en el 94 completaron la compra de Coca-Cola con una posición de 400 millones de acciones, que son las que aún poseen, de hecho, y que ahora representan un 7% de su cartera cotizada. En ese momento invirtieron 1.3 billones de dólares. Entonces, en este caso, el dividendo en efectivo, dice Warren Buffett, que recibimos de Coca-Cola en el 94 fue de 75 millones. Y para 2022 eso se había multiplicado casi por 10 veces, o sea, había aumentado a 704 millones. Entonces ellos decían, todo lo que Charlie y yo teníamos que hacer era cobrar los cheques de dividendos trimestrales de Coca-Cola. Qué maravilla verlo de esa forma, ¿cierto? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un estudio que nosotros hicimos. eh, Básicamente, ¿qué pasaría si el dividendo crece un 5% anual y el mercado obviamente te paga un 5% de dividend yield? Entonces, a la izquierda tenemos, por ejemplo, el porcentaje de dividendos que nos darían las compañías del 1 al 20%. Y fíjense lo interesante que es esto. O sea, a partir de un rendimiento del 7% ya estaríamos viendo esto de poder generar rendimientos de dividendos sobre el 11%. Ahora, aquí viene lo más interesante. ¿Por qué vemos tanto el tema de los dividendos? ¿Y cómo podríamos ganarle al mercado con respecto a los dividendos? Fíjense esto que es bastante interesante, es la acumulación de dividendos que podríamos obtener para los próximos 10 años. ¿Qué es lo que pasa? Que el mercado multiplica entre 8, se duplica cada 8 o 10 años. Y fíjate que lo interesante es que con un 8% de dividend yield ya podríamos tener esos rendimientos de doblar nuestro dinero en 10 años. Ahora, si nosotros consideramos el hecho de poder utilizar este capital, o sea, lo que vendría siendo la revalorización de la acción, más el dividendo, vemos que la tasa de exigencia para ganarle el mercado es mucho menor. Fíjense cómo a partir del 6% ya estaríamos venciendo al mercado. Y si esto lo medimos a nivel de KGR o interés compuesto anualizado, fíjense cómo a partir del 8% estaríamos generando rendimientos sobre el 20% anual. Y si nosotros lo consideráramos a lo que vendría siendo en 3 años que nos pagaran esos múltiplos, la tasa de reinversión sería mayor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en nuestros portafolios?
Y una estrategia que siempre recomendamos es utilizar estas compañías que pagan mucho dividendo para poder acumular efectivo. O sea, imagínense que nuestras valorizaciones pueden ser muy buenas en el corto plazo y con esa acumulación de efectivo la utilizamos para invertir en nuestra otra estrategia. Y la pregunta es, ¿qué pasa si el dividendo crece un 20% anual? Fíjate que, obviamente, en este tipo de mercados, el mercado estaría dispuesto a pagar un 3% de dividend yield. Ahora, fíjate esto, que ya con un 2% ya estaríamos teniendo rentabilidad del 12% anual, perdón, en el año 10 del 12% en dividendo, y fíjate que a partir del 3,5 estarían superando el 20%. En rendimiento acumulado, sobre el 3,5 ya estaríamos más que doblando a 10 años. Y fíjate que si nosotros tomamos esto, para poder vencer al mercado, necesitaríamos dividendos del 1,5%. Y de ahí a obtener ese 20% de rentabilidad anualizado, entre el 2,5 al 3%. Y aquí tengo 4 ejemplos espectaculares de compañías que básicamente tienen esta estrategia. O sea, The Hourglass, que es una compañía minorista que vende productos de relojes de extremo lujo como Rolex, Patek Philippe, fíjense cómo ha obtenido rentabilidades del 20% anual. Games Workshop, que es de la figura de Warhammer 40.000, que últimamente ha sido todo un éxito, ha tenido un rendimiento anualizado del 34%. Evolution Gaming, que es uno de los softwares que presta casino online, por ejemplo, a Betson, ha tenido rendimientos del 54,1%. Y una de las favoritas de Estebarans, que es GoEasy, fíjense cómo ha tenido un rendimiento del 26,1%. ¿Cuál es la gracia de todas estas compañías? Que todas han ido aumentando el dividendo incluso a tasas superiores del 20% anual. Entonces, aquí va una de las estrategias que a mí más me gustan. Y es que alguien que invierte con esta filosofía no quiere que el mercado suba. ¿Por qué? Porque al final, una estrategia como esta, y fíjate, aquí pongo un ejemplo de un caso así como la crisis del 2008, que el mercado cae un 50%, fíjate lo que venía siendo el diferencial de rentabilidad. Si nosotros tenemos una cartera del 1%, probablemente nos entregue un valor del 0,5 invertir en él. Pero si nosotros, en el ejemplo extremo de tener una cartera del 20%, ese diferencial va a ser 20 veces superior. Y esa es la característica exponencial que a mí me gusta a la hora de invertir, porque cuando yo tengo una cartera, por ejemplo, si tuviera una cartera del 10% y el mercado cae, hay un 5% de rentabilidad adicional que yo podría generar al invertir en esta estrategia. Y por supuesto, aquí llegamos a esta parte que estamos hablando sobre los dividendos, y esto tiene que ver con el éxito de la inversión de los dividendos versus nuestro benchmark preferido de todos los tiempos, que es el S&P 500. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta de la diferencia de rentabilidad entre el S&P 500 y los aristócratas del dividendo del S&P 500. Entonces ustedes están viendo ahora actualmente este gráfico que va desde el año 1990 hasta el año 2014, y en la fase, o sea, en la barrita vertical, ustedes van a ver la cantidad de puntos que tiene cada índice. Entonces, en la línea azul, ustedes van a ver el S&P 500, cómo llegó a los 1000 puntos aproximadamente, superando un poquito los 1000 puntos en esta cantidad de años, y la línea roja de los aristócratas del dividendo, que superaron con creces la rentabilidad que tuvo el S&P 500, donde superaron los 1800 puntos. Y en el otro gráfico que vamos a estar viendo a continuación, es la importancia de poder reinvertir estos dividendos que vamos ganando año a año, y definitivamente acá los dividendos hacen la diferencia, como dice ahí. Desde el año 2010 hasta el 2020 tenemos dos líneas que van a tener diferentes rentabilidades. Al lado derecho, en el eje vertical, van a tener la cantidad de rentabilidad que tiene, por ejemplo, la línea azul con el índice S&P 500, y la línea verde, que es el
índice SP500 si es que hubiésemos reinvertido todos los dividendos que generan las acciones del SP500, y en este caso tenemos una diferencia bastante importante. Entonces, lo más importante en bolsa no es el dinero, es la información y cómo nos entregan esta información, chiquillos. Y aquí lo vamos a ver súper bien porque acá les estamos mostrando diferentes fuentes de información y que nosotros utilizamos día a día con Nicolás. La primera que queríamos hablar es Seeking Alpha. Seeking Alpha es la mayor comunidad de inversores del mundo prácticamente. Tiene algunas cositas bastante interesantes. Primero tienen que saber que es pagada. Esta comunidad de inversores, tú puedes encontrar tesis completas donde está la descripción del negocio, donde vas a poder encontrar también la valorización que le da ese inversor a largo plazo y los métodos que fueron utilizados para lo mismo. Por otro lado, tenemos TIKR Terminal, que es una de nuestras preferidas, que básicamente es una plataforma que te hace muchísimo más friendly, más amigable, la información que es bastante complicada de procesar, sobre todo cuando uno está partiendo en la inversión. Si tú nunca has leído un annual report o has descargado un informe de la SEC, es bastante difícil de poder entenderlo, y TIKR Terminal te lo separa de una forma bastante más amigable. También una plataforma de pago, pero en las acciones de Estados Unidos puedes ver la mayoría de la información de forma gratuita. Morningstar, que también es una plataforma que tiene de todo tipo de información, de todo tipo de acciones de todas partes del mundo. Finviz, que nos gusta harto para poder iniciar una idea de inversión. Entonces, por ejemplo, Finviz te clasifica las acciones por sectores, y eso es súper interesante porque, por ejemplo, con Nicolás nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que el año 2023 pudo haber bajado más? Vamos a Finviz, lo separamos por sectores y nos damos cuenta que, por ejemplo, los rates fueron los más afectados con diversas situaciones macroeconómicas que sucedieron en 2023. Entonces, a partir de ahí podemos seleccionar alguna información con diferentes filtros, alguna acción que nos pueda dar ciertas ideas de inversión bastante interesantes. Market Screener, muy buena fuente de información también, que tiene algo parecido a todas las demás y que es gratuita. Coifin, Data Roma, que es la típica que está en muchísimos lugares en donde puedes revisar los movimientos trimestrales que han hecho las grandes carteras de los mejores inversores del mundo, tales como Ray Dalio, Warren Buffett y muchísimos otros. Y aquí llegamos a las dos últimas, que son las más oficiales, por decirlo de alguna forma, que es la información de la SEC y los 10K, los Annual Report en la versión europea. Entonces, estas son las diferentes fuentes de información que nosotros utilizamos para poder llegar a valorizar estas compañías que vamos a mostrarles a continuación cómo se hace. Y bueno, como siempre decimos acá, ¿cuál podría ser la fórmula mágica de poder generar buenos rendimientos? Fíjense que para mí el éxito de la inversión tiene que estar compuesta por estas características, que es el crecimiento, más la rentabilidad, más la estabilidad, más dividendos crecientes. Fíjense cómo aquí explico muy bien a lo que vendría siendo la teoría del primer caso que vimos, del qué pasa si el dividendo crece el 5% y nos pagan una dividend yield. Fíjense que aquí tengo el ejemplo de la AFP Habitat. Y esto es un ejemplo espectacular. Para que no sepan, la AFP Habitat es una administradora de fondos de pensiones aquí en Chile, y que con el tema del estallido social y posteriormente lo que podría ser una nueva constitución, el precio de la acción fue castigada, pero brutalmente. Entonces, fíjense cómo la compañía llegó incluso a 200 pesos por acción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y fíjense una cosa que es espectacular, que si nosotros vemos aquí, vemos la parte de los fondos propios, las AFP tienen una cobertura que tienen que hacer a sus inversiones, que es cercana al 1%, y que esa cobertura, o sea, si las AFP dejaran de existir, lo que tendrían que pagarte es 267 pesos por acción. Y nosotros la encontrábamos por incluso menos de 250. Entonces, el riesgo de perder dinero es muy bajo. Y eso es lo que nosotros buscamos.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que los dividendos que nos entregaran de 140 pesos por acción, lo cual es superior al 50% anual. Y si nosotros consideramos del 2021 al 2023, en estos 3 años, hubiéramos multiplicado por 2,21%, perdón, 2,21 veces, lo cual equivale a un 30,3% anualizado solo en dividendos. Entonces, si nosotros consideramos que el riesgo disminuyó probablemente porque la nueva constitución no fue, entonces vemos que el mercado está dispuesto a pagar obviamente un mayor múltiplo, que fue 739 pesos por acción. Entonces, hubiéramos multiplicado por 3, si tomamos el dividendo, más la revalorización de la acción, menos nuestro capital, hubiéramos tenido rendimientos del 60,93% anualizado, lo que equivale a multiplicar por 4,17. Ahora vamos al siguiente ejemplo, en un ejemplo más de crecimiento. Fijémonos en grupo aeroportuario. Los aeropuertos son prácticamente uno de los mejores negocios que puede existir. Y esta compañía mexicana probablemente, fíjense la rentabilidad anualizada que ha generado del 16,3. Entonces, ¿cuál ha sido el éxito de esta inversión? Fíjense cómo los dividendos han pasado de 0,5 pesos mexicanos a 15 en el 2022, lo que es multiplicar por 30 veces. Y fíjense que si nosotros hubiéramos invertido en el 2006, hubiéramos generado dividendos de 90,11 pesos mexicanos por acción, que en 18 años nos hubiera generado una rentabilidad anualizada de 7,33%. ¿Qué es lo que pasa? Que el mercado ajusta ese dividendo a lo que debería ser el precio de mercado que ellos estiman. Sí, por supuesto. Ahora sí, ahí sí está mejor. ¿Me escuchan? Ahí se escucha mejor. De hecho, yo escucho mejor porque ahora no siento el eco. Ahí sí. Entonces, fíjense que el mercado está dispuesto a pagar un múltiplo mayor. Y fíjense que si nosotros tomamos los dividendos más esa revalorización del precio, hubiéramos multiplicado en 18 años 11,4 veces, lo que equivale a un rendimiento anualizado del 14,5%. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para encontrar este tipo de compañías? Básicamente, tenemos que buscar dividend yields altos, que tengan baja deuda, idealmente que tengan caja neta, o sea, que no tengan deuda, que tengan efectivo, que tenga una rentabilidad sobre el capital elevado. Esto es lo que nos va a permitir es que puedan aumentar el payout del dividendo sin tener que reinvertir mucho CAPEX. Entonces, al final lo que nos va a hacer generar es que ese dividendo pueda ser o pueda crecer mucho más. Debe tener pricing power, esto lo vamos a ver con el tema de los KPIs, que es una de mis métricas favoritas para hablar compañía. El free cash flow tiene que obviamente ser superior al dividendo, si no al final lo que vamos a estar pasando es que ese dividendo se va a descontar en el precio de la cotización. El negocio tiene que ser un negocio predecible en vientos de cola. Esto quiere decir que el negocio tiene que crecer. El mercado tiene que ser atractivo para que esto pueda crecer. Y fíjense que otra cosa importante es si el dividendo puede ser reinvertible en el propio negocio. Entonces, una vez
nosotros obtenida esta información, ¿cómo podemos interpretarla? ¿Cómo podemos proyectarla? Y de acá viene una de las mejores métricas que para mí eh, es la métrica más importante, que son los KPIs. ¿Qué son los KPIs? Son estas variables clave que tiene cada compañía a la hora de mostrarnos información. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Starbucks, pero eh, ejemplos de KPI pueden ser precio unitario, el volumen de ventas, la capacidad productiva, el costo variable unitario, el costo fijo unitario, que al final es lo que nos va a generar esta ganancia operativa por unidad vendida, que es lo más importante. Esta es la métrica más importante de la inversión y ya van a ver por qué. Entonces, si nosotros tomamos un ejemplo, Starbucks es una compañía increíble, todo el mundo la conoce, o sea, todos vamos a por prácticamente un frappuccino, su cafecito. Y fíjense que si nosotros vemos el desempeño de Starbucks, está dado un crecimiento anualizado del 10% en los últimos 10 años. Tiene una deuda bastante baja de 20 billions, que es 2,1 veces EBITDA. Es bajo para el tipo de negocio que es. Y fíjense que tiene un ROI que es muy elevado, del 33,2%. Entonces, si miramos el múltiplo, claro, no estará muy atractivo, pero vamos a ver por qué ha generado ese desempeño. Entonces, si nosotros vemos las cuentas de resultados, vemos que la compañía creció entre un 10 y un 11% anual, lo cual igual es elevado, pero fíjense lo que ha hecho en los márgenes brutos. Han empezado a caer. Fíjense lo que ha hecho el margen operativo, también ha caído un poco. Entonces, ¿por qué sucede esto? Si nosotros vemos de esta manera las inversiones, nosotros no vamos a entender nada. Pero si nosotros lo analizamos del otro punto de vista de los KPIs, por supuesto que vamos a entender mucho más. Y fíjense cómo aquí Starbucks, por ejemplo, me da el número de tiendas y el crecimiento que tiene anualmente por tienda, por el número de tiendas en total. Tenemos también los ingresos totales, los costos variables, los costos fijos, que también nos los da Starbucks. Y de esa manera, por ejemplo, podemos calcular el número de tiendas y el crecimiento anual por tienda. Fíjense que Starbucks crece entre 1.800 a 2.000 tiendas al año. Hay que, obviamente, normalizar esto, que aquí es donde fue el COVID, pero ha sido súper estable en el crecimiento de las tiendas. ¿Qué más? Fíjense lo que genera por tienda. Starbucks genera $770.000 por tienda en el año 2014 y aumentó a $946.000 por tienda. Si eso obviamente lo normalizamos, es un crecimiento de $20.000 por tienda en términos de ingresos. Y de ahí, si nosotros queremos especificar más, tendríamos que ver cómo afecta, por ejemplo, el aumento de precios de las bebidas, de los cafés, de los pancitos. Y aquí tenemos también, por ejemplo, el costo variable. Y una cosa, fíjense que el costo variable ha disminuido, pero este costo variable ha disminuido porque depende de los futuros del café y eso básicamente traza a precio las materias primas, los precios internacionales. En los costos fijos también ha ido aumentando, que también es algo a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que podría, obviamente teniendo los ingresos, restando los costos variables, restando los costos fijos, tengo el resultado operacional. Pero si nosotros lo vemos por tienda, fíjense que Starbucks generaba $144.000 por tienda en el 2014 y hoy día 154.000. O sea, en casi 10 años, solo ha aumentado $10.000 en ganancias por tienda. Y fíjense cómo el 2015 y el 2016, de hecho la cifra ha sido mayor a lo del 2023. Y eso explica por qué han ido cayendo los márgenes. Entonces quiero que se fijen, ¿cuál da más convicción? Si esto o esto, donde yo puedo entender cómo opera el negocio, donde yo puedo entender cómo funciona el negocio.
Y fíjense que los números son mágicos. O sea, Starbucks, si bien ha ido recomprando acciones, que eso es algo muy positivo, fíjense los precios objetivos a unas 18 veces EBIT. Fíjense, 36 para el 2014, luego viene 43, 51, 51, 50 2018, 60 2019, 24 2020, eso hay que normalizarlo, 2021 74, 72 y 92. ¿Qué es lo que ha hecho el precio de la acción? 2014, rangos de $30. 2015, rangos de $40. 2016 a 2018, rangos de $55, $50. Aquí, cuando el precio objetivo era de 60, aumentó a 100, luego disminuyó, se normalizó. Luego viene el COVID. Luego, aquí, cuando el precio objetivo era de $62, aquí hubo todo lo que fue la impresión de dinero, pero volvió al precio del valor intrínseco y hoy en día cotiza dentro de lo que nosotros podríamos decir lo que es su valor intrínseco. Entonces, ¿qué otra cosa es importante? Es proyectar las ventas, proyectar lo que vendría siendo el resultado operacional. Y si nosotros vemos la estimación de analistas, por ejemplo, dicen que las ventas van a aumentar un 9,7%, que esos son básicamente unos 39.475 millones de dólares. Ahora ¿cómo entiendo esto? ¿De dónde sacan ese número los analistas? ¿Cómo sé que el negocio va a crecer a estas tasas? Y ahí es donde yo, por ejemplo, si veo esto, yo no estoy entendiendo nada. Pero al final lo que hacen los analistas es tomar los guidance de las compañías. Y fíjense que lo que esperan que crezca Starbucks a nivel global es una estimación del 7%, y que las ventas van a crecer entre un 10 y un 12%, que los márgenes van a expandirse un poco, los márgenes operativos, y que los EPS van a crecer entre un 15 y un 20%. Ahora, fíjense cómo la cuestión cambia. En el 2024, aquí es lo que quiero entender, qué es lo que va a hacer Starbucks. Y Starbucks me está diciendo que podría crecer, yo siempre suelo ser más conservador a la hora de mis estimaciones, 2.300 tiendas en el 2024. Para generar esos ingresos del 10%, quiere decir que la compañía va a aumentar en ingresos por tienda unos $40.000. El costo variable obviamente es muy difícil de estimar por los futuros del café, son medidas muy cíclicas, y que el costo fijo va a aumentar en $30.000. ¿Qué sería en términos de ganancias por local? Unos $10.000. ¿Qué es lo que me otorga esto? Que el EBIT o el resultado operacional sería de 6.629 mil millones de dólares. Entonces, fíjate que acá es muy parecido a lo que estiman los analistas, solo que de esta manera yo puedo entender bien a lo que la compañía me está diciendo. Puedo entender muy bien a lo que espera crecer la compañía y las rentabilidades que podrían tener por tienda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Ser más conservadores. Por eso yo proyecto a 2030. Si bien es difícil que, por ejemplo, Starbucks crezca, no sé, en ingresos $25.000 al año, pero un año te podría crecer $50.000, al otro año podría descender 10.000. Lo importante es entender lo que podría pasar el 2030. ¿Creo yo que Starbucks podría tener más de 52.000 tiendas en el 2030? ¿Creo yo que Starbucks podría generar $194.000 por tienda? Y eso va en lo que son las probabilidades, en lo que es la convicción, en lo que es mi análisis. ¿Entiendo yo que el negocio podría llegar a esos números? Y eso es lo que tendríamos que valorar. Entonces, si nosotros utilizamos la misma métrica, podríamos decir que, o proyectar que Starbucks al 2020, el 2030 podría tener un precio objetivo de $184 por acción. Entonces, ¿cómo proyectamos? Porque hablamos mucho del tema de los dividendos, ¿y cómo proyectamos los dividendos a futuro? Fíjate que aquí tengo un ejemplo con Clínica Baviera, que nosotros lo hablamos en Pasión por Invertir, una muy buena compañía. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a los EPS. ¿Cómo lo hacemos? El resultado operacional
hay que restarle los intereses, hay que restarle los impuestos, hay que restarle los intereses minoritarios y dividirlo en número de acciones y ahí tendríamos lo que se llamarían los beneficios por acción, que es lo que todo inversor busca. Si a esto nosotros le ponemos un múltiplo, en el caso de Clínica Baviera yo le puse un múltiplo de 15 veces, que un múltiplo, siempre hay que ser conservadores con los múltiplos, nos daría los precios objetivos para los próximos años y también es importante calcular el free cash flow para que ya van a ver. Free cash flow se calcula, habría que sumar la depreciación y amortización, restarle el CAPEX y restarle la variación de working capital. De esa manera, dividir los números de acciones y tendríamos el free cash flow por acción para los próximos años. Y de ahí viene algo muy importante, que es cuánto de ese free cash flow va a pasar a ser dividendo. Y muchas veces las empresas se miden por payout. Entonces yo teniendo más o menos un payout promedio, podría calcular los dividendos que me podría generar la compañía para los próximos años. Eso siempre y cuando nosotros busquemos compañías que sean estables, que sean crecientes, que pertenezcan a rubros que probablemente vayan a seguir creciendo para los próximos años. Y es muy importante, obviamente, que nada de estos dividendos sea pagado con deuda. Lo importante es que el payout sea, obviamente, debajo del 80%. Entonces, esa es nuestra conclusión de cómo nosotros tendríamos que valorar compañías, cómo nosotros tenemos que buscar estos trampolines, que al final son estas compañías que nosotros creemos que están muy baratas, que pueden otorgar mucho valor a futuro en forma de dividendo o beneficios por acción, y que son compañías que a la larga siempre van a tener un mejor rendimiento. Entonces, bueno, al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es proyectar cuántos dividendos podríamos ganar para los próximos años. Fíjate que aquí, no sé, Clínica Baviera va a doblar en 10 años su dividendo, lo cual una tasa de rentabilidad del 7,86, que es lo que nosotros proyectamos. Y básicamente lo que debería revalorizarse es multiplicar por 3,58. Si nosotros tomamos ambas rentabilidades, sería multiplicar por 4,71, lo que equivale a una tasa de rendimiento compuesto del 16,37%. Ahora, a eso, ¿qué tendríamos que agregarle? Y acá va lo interesante. ¿Qué pasaría si nosotros reinvertimos esos dividendos a 15 veces beneficio? Y fíjense cómo nosotros podríamos generar casi 2% anual en cuanto a esa reinversión. Entonces, fíjense lo maravilloso que es invertir de esta manera, que es proyectando, teniendo en cuenta cuáles son los valores objetivos, cuál podría ser el valor intrínseco futuro, y siempre ser conservador a la hora de proyectar, porque de esa manera, si es que la compañía crece más de lo que proyectamos, al final va a ser mucho mejor para nosotros. Y bueno, esta fue nuestra presentación, así que muchas gracias a ustedes. ¿No me escucha? Sí, sí. Perfecto. Sí, estoy listo, estoy listo. Una tremenda presentación por parte de Nicolás y Gabriel. Muchas gracias en realidad por siempre estar brindándonos esta información en lo que es XTV Opportunities. Obviamente vayamos diciéndole a los videntes, por favor vayan dejando sus preguntas para que Nicolás y Gabriel puedan resolver también sus dudas. Aquí preguntan una duda un poco básica, ¿qué es un KPI? Preguntan si obviamente nos pudiesen responder. Los KPI básicamente, se escucha doble. Ya, los KPI básicamente son estas métricas clave. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, fuéramos Starbucks, ¿qué es lo que a nosotros nos tiene que importar? ¿Cuántos ingresos por tienda vamos a tener? ¿Cuánto tiendas va a aumentar? Básicamente son las variables que influyen en la cuenta de resultados, los ingresos o los beneficios que podría tener las compañías.
Entonces, es muy importante medirlo así porque nosotros estaríamos entendiendo mucho mejor. Perfecto. Ahí obviamente vayan dejando sus preguntas que tengan que hacerle a Nicolás y a Gabriel. Una excelente presentación. Siempre es importante estar mirando inversiones tanto de corto como de largo plazo para estar completamente diversificados. Siempre ahí buscando nuevas oportunidades para este 2024. Aquí Armando pregunta, ¿dónde pueden ver los reportes de KPI de las empresas? Mira, ahí yo te puedo responder de forma muy simplecita. Básicamente los KPI, para complementar un poco lo que decía Nicolás, los puedes ver y respondiendo a la pregunta, un ejemplo de una empresa muy fácil de KPI es Meta o Facebook. Ustedes si van a www.meta.com/relation investors, ustedes van a poder ver el annual report. Y ahí, en ese documento, ustedes van a ver que particularmente esta empresa te entrega un reporte muy detalladito y muy bonito en donde te dice cuántos son, por ejemplo, los usuarios activos mensuales o cuáles son la cantidad de usuarios diarios que tiene la plataforma en su totalidad. Esos son métricas clave que son los KPI y que definitivamente esas son las cosas que nosotros estábamos comentando, que son las más importantes a tener en cuenta para después poder proyectarlo y sacar una valoración correcta con una convicción real frente a la inversión. Muy buena respuesta. Siempre estar atento entonces a lo que vendría siendo los KPIs de cada empresa. Acá por último vamos con la última pregunta para continuar con nuestra maratón de inversiones. Aquí preguntan con qué capital se puede invertir en dividendos o en realidad en acciones. Básicamente, el capital que necesitas es lo que vendría siendo el mismo precio de la acción. Salvo que incluso puedas invertir en acciones fraccionadas. Pero la verdad es que invirtiendo un monto pequeño, invirtiendo un monto alto, lo importante es la rentabilidad que tenemos sobre esa inversión. Y al final el dividendo nosotros tenemos que utilizarlo no solo como para generar una gestión pasiva, sino que también una gestión activa, de manera que es un catalizador para el precio de la acción. Y eso es lo que nosotros nos enfocamos, porque decimos, oye, tengo una empresa que genera, no sé, un 5% de dividend yield, creo que esta compañía podría aumentar los beneficios, en 10 años podría multiplicar por 3, entonces eso sería que el dividend yield podría ser del 15%. ¿Cuánto es lo que estaría dispuesto el mercado a pagar por esos dividendos? Entonces, no necesariamente necesitas un monto para poder ver esa rentabilidad. Genial, genial. Espero que haya quedado todo claro. Al parecer tenemos tiempo para una pregunta más. Aquí también por este lado dice Lucas, si quiero unirme al mundo de las inversiones, ¿qué recomiendan para poder empezar a entender de mejor manera este mundo? Gabriel, creo que no te escucha. Ahora sí. Sí. Ya, vale. Lucas, muchas gracias por la pregunta. Yo le comentaba de que yo soy mucho de dos cosas, libros y YouTube. Entonces, es súper importante tener en cuenta de que cuando comenzamos en el mundo de las inversiones no sabemos mucho y los libros nos regalan esta cosa de que están escritos por los mayores inversores del mundo. Entonces, yo te recomendaría, por ejemplo, en lo particular, los libros de Peter Lynch, el libro de Benjamin Graham y últimamente quizás podría ser algún libro de Guy Spear. Son libros que son súper buenos para partir dentro de las inversiones del value investing. Y lo otro, canales de YouTube como el nuestro, canales de YouTube como grandes exponentes que están hoy en XTV Opportunities, como Bratia, como Raúl, el Instagram de Raúl, el Inversor Value, por supuesto, de Ignacio Mieres, todos van a ser grandes exponentes que te van a poder ayudar
a partir de cero con las inversiones. Nosotros tenemos un contenido un poquito más avanzado, pero los primeros capítulos son bastante buenos y nos pueden encontrar en Pasión por Invertir en YouTube. Oye, muchas gracias Nicolás y Gabriel en realidad por acompañarnos a esta tremenda maratón. Gracias por su información, siempre es bienvenido, más información y de alta calidad, pero vamos a continuar obviamente con esta maratón. Ya se viene José Raúl Godoy con lo que vendrían siendo índices en máximos históricos. ¿Será mejor comprar o vender? ¿Qué podríamos estar esperando para este 2024? No se desconecten porque esta maratón todavía tiene para rato. Vamos a seguir con los datos y lo importante es estar informado de todos los datos que vamos a estar entregando, ya que así vamos a tener un completo conocimiento con respecto a todos los instrumentos aquí en renta variable. Así que no se no se desconecten, quédense con nosotros y denle un fuerte aplauso también a Nicolás y a Gabriel por acompañarnos el día de hoy en XTV Opportunities 2024.